No es muy largo, pero es a continuación del tema de trauma vascular que hemos llevado antes. En estos casos, efectivamente, lo más importante es determinar si es que el daño no es periférico, puede ser central. Cuando el daño es central, podría tratarse de un traumatismo vascular abdominal, ¿no? Entonces, ya arterias un poco más gruesas que requieren mejor abordaje, mejor control, siempre tenemos que tomarlas con más cuidado. El control hemodinámico también tiene que ser pormenorizado. Y es en base a eso que se va a tomar algunas consideraciones. Si bien es cierto, todos antes de la pandemia también los temas de violencia, de conflictos, etcétera, hacían que cada vez llegaban más a los hospitales traumatismos abdominales, no solamente por lesión punzopenetrante, sino también podría ser por traumatismos o accidentes de tránsito. Pues esto se puede dar con mucha más frecuencia y si bien es cierto, en ese momento habían técnicas disponibles, hoy por hoy todos los procesos quirúrgicos primeramente tienen que hacer un screening o un control que si el paciente no tiene un problema de COVID, ¿no? Eso ya se sabe. O sea, todo paciente que entra a sala, sea cual fuera la situación, tiene que entrar a su valoración COVID, ¿no? Entonces, igual que en trauma vascular, definitivamente a muchos autores han contribuido a que se pueda hacer un adecuado abordaje quirúrgico, ¿no? Un adecuado control de vasos, de arterias, de venas, cuando se da, por ejemplo, esta situación de traumatismo, ¿no? Es así, por ejemplo, De Beque es uno de los autores los que propugna la ligadura de las arterias y presenta pues hasta 2.400 casos de reparación de vasos, ¿no? Una de sus pinzas, por ejemplo, la pinza de Dibeke, es una pinza bastante conocida en el medio quirúrgico para control de arterias y venas, ¿no? También sabemos que, si bien es cierto, hay traumas periféricos, pero una de las incidencias mayores es el trauma cráneoencefálico, torácico, y luego de ello tendrán que venir los vasos centrales, como que ya también lo vimos en la anterior exposición, y los vasos mayormente lesionados por su tamaño y también compromiso son la aorta y la cava, ¿no? Esas son las lesiones más frecuentes, ¿no? Y entonces las reparaciones también tendrán que enfocarse a esos abordajes, ¿no? Bueno, muchas descripciones de lesiones de trauma vascular abdominal se han dado y las heridas que sobre todo son frecuentes son por accidentes automovilísticos cuando se tratan de traumas vasculares abdominales. Y en un 95 a 90-95% de casos, el mecanismo de lesión se va a dar en heridas penetrantes. O sea, cuando ustedes vean un orificio de ingreso-salida o bien solo de ingreso en abdomen o los cuadrantes abdominales, inmediatamente ya pensar que podríamos estar teniendo la posibilidad de un trauma vascular abdominal, ¿no? Este cuadrito también es bien conocido, donde las lesiones asociadas a trauma vascular abdominal pueden ser el vaso, el hígado, ¿no? Ese orden. Luego viene el intestino delgado, el riñón, diafragma, vejiga, etcétera, ahí para poder realizar ya sea alguna reparación posterior. La incidencia en trauma cerrado y penetrante podemos tenerla ahí a consideración para poder un poquito catalogar el daño que podría darse. Y efectivamente, el traumatismo vascular penetrante por lo general lesiona intestino delgado también, ¿no? Bueno, las formas de presentación, como en cualquier traumatismo, hay que ver la compensación hemodinámica y el sangrado que ha habido y si el paciente está estable para proceder a alguna intervención. Aquí vemos, por ejemplo, por decirlo así, algunas maniobras que se consideran las maniobras de Kate, las de Kocher, para cuando uno tenga que abordar la parte vascular abdominal, retrayendo obviamente algunas áreas que vamos a describir, como el colon transverso, el ligamento hepatoduodenal, el riñón también derecho, hay que tratar de lateralizarlo muchas veces, o el izquierdo, hacer las maniobras de Kate a la derecha o Kocher a la izquierda, que eso nos va a ayudar a tener una mejor disposición de la presencia de los vasos intraabdominales o retroperitoneales, ¿no? Una incisión suprainfraumbilical va a ser adecuada para este tipo de control, ¿no?
La incisión en el retroperitoneo encima del latido aórtico también va a ser importante, ¿no? El considerar y tener el control de la mesentérica superior, mesentérica inferior va a ser importante, del tronco celíaco de igual manera. Y con las pinzas de clampaje vascular podemos, las pinzas Satinsky, podemos hacer controles vasculares proximales y distales, ¿no? Eso es lo que habíamos hablado. Para cuando nosotros analizamos un hematoma retroperitoneal, pues podemos tener sospecha de trauma vascular, ¿no? Entonces acá tenemos algunas áreas que hay que considerar, la zona 1, 2 y 3. La zona 1 básicamente se refiere a posibles lesiones de aorta cava, ¿no? Porque están localizados justamente, que es en la zona central. No es una clasificación de Kutz y Sheldon todavía del año 82, pero que sirve hasta el momento. Y la zona 3, que es pélvica, pueden haber daño de los vasos femorales, arteria, vena femoral, ilíacas, ¿no? La zona 2 básicamente podrían ser las zonas parietocólicas, derecha e izquierda, los flancos, donde podría haber lesiones vasculares, básicamente a nivel de las arterias renales, etcétera, ¿no? Entonces, tomar en cuenta estas zonas. La zona 1, retroperitoneo medio, ahí podemos explorar el hiato aórtico, el promontorio sacro, etcétera, ¿no? Aquí tenemos dos divisiones, la supramesocólica, donde vemos la aorta suprarrenal y las ramas, como el tronco celíaco, con la arteria mesentérica superior y arterias renales. Y la vena cava inferior, la supramesocólica y las ramas principales, así como la mesentérica superior, ¿no? Y en la inframesocólica vamos a ver la aorta, la porción aórtica infrarrenal y la vena cava inferior. En zona 2, derecha e izquierda, lo que hemos hablado, la gotiera parietocólica, los riñones, los vasos renales. Y en la zona 3, el retroperitoneo pélvico y los vasos ilíacos, que es donde podemos tener que apuntar la posibilidad quirúrgica, ¿no? También en zona 3 vamos a ver algunos otros aspectos en la parte perihepática. Existe otra zona perihepática que se llama así, donde vamos a ver a la arteria hepática, la vena porta, la cava inferior, la retrohepática y las venas hepáticas. Todos sabemos que el síndrome de exsanguinación es obviamente cuando ha habido un sangrado in extremis, ¿no? Capaz de perder hasta 250 ml de sangre por minuto, ¿no? Lo que es lo mismo que perder la mitad de la volemia en 10 minutos. Entonces es un síndrome de exsanguinación. El manejo va a ser compensación, catéteres venosos, transfundir sangre, ¿no? El soporte va a ser hemodinámico y ventilatorio. El manejo con cristaloides y coloides en un primer momento. Toracotomía, que puede hacerse toracotomía, prelaparotomía para el pinzamiento aórtico. Si quiere decir, si hay un sangrado profuso, el abdomen está con mucha sangre, entramos al tórax, clampamos la aorta torácica y luego nos vamos al abordaje con una laparotomía suprainguinal para poder controlar este problema de sangrado y luego utilizar los principios de cirugía vascular para luego hacer una ligadura o reparación de los vasos, ¿no? O a veces hacer algún uso de algunos injertos, que es otra posibilidad, ¿no? Entonces, ¿cuándo abrimos los hematomas? Abrimos los hematomas en pacientes con injurias penetrantes de abdomen, cuando son injurias solas, con hipotensión o peritonitis, en zona 1, en zona 2, en zona 3 y en área portal. En zona 1, si para realizar esta exploración a este nivel, podemos realizar la rotación visceral medial, dividir el pilar en izquierdo y el arco aórtico y obtener el control proximal y distal de la aorta torácica. En la inframesocólica también exponemos la base del mesocolo y obtenemos el control proximal y distal de la aorta. Básicamente este es un tema de parámetros, ¿no? Pero lo que nos va a importar básicamente es entrar a zona 1, zona 2, zona 3 y área portal para abrir los hematomas en estos casos, ¿no? Para exponer vasos renales o ipsilaterales, ya sea derecho, izquierdo, y los vasos cercanos al colon, ¿no? También nos puede ayudar. En la zona 3 ya todos hemos visto anteriormente, hay que exponer la bifurcación de la aorta infrarrenal y la unión de la vena cava con las venas ilíacas. Para eso nos sirve esta zona y el área portal para ver la parte perihepática y sobre todo vascular, ¿no? En la área retrohepática, en este tipo de pacientes, no se recomienda abrir los hematomas, ¿no? Y menos si están rotos o pulsátiles. Hay que tratar de observar y a ver si hay expansión posteriormente, ¿no? Entonces, en la zona retrohepática. En pacientes con injurias romas en abdomen, ¿no? Ya sean solas o con hipotensión y peritonitis, tenemos que pensar igual en revisar la zona 1, la zona 2, zona 3, zona portal y zona retrohepática.
Eso también es importante, ¿no? En estos casos valoraremos la necesidad o no de aperturar o no la zona retroperitoneal, ¿no? El algoritmo para toracotomía de emergencia en trauma vascular abdominal va a depender del operador, el cirujano en este caso, de la experticia que tenga en trauma vascular abdominal. Va a depender de la valoración inicial y la reanimación con intubación orotraqueal. La canalización de accesos venosos es importante que tengamos vías centrales canalizadas para poder hacer este control. Infusión rápida de fluidos, soporte del decúbito supino. Podemos hacer primero una toracotomía, luego una laparotomía, una incisión anterolateral izquierda en el quinto espacio intercostal, desde la unión internocostal hasta el músculo dorsal ancho, exactamente. Y poder hacer sección de músculos intercostales hasta la parte inferior y luego llegar a la incisión de la laparotomía para poder colocar un separador de fino quieto, separador universal. En algunos casos proceder a clampaje aórtico, masaje cardíaco, ¿no? Disección de aorta ascendente, descendente, pinzamiento de la aorta con las pinzas Crawford de Beckey, ¿no? Y el traslado a quirófano para la reanimación. Hay una serie de datos en los que se habla de supervivencia respecto a lo que es trauma vascular abdominal. Si vamos a pinzar aorta, podemos tener algunos efectos favorables, como la redistribución de flujo, recuperamos el latido cardíaco del corazón, vamos a reducir las pérdidas sanguíneas, ¿no? El aumento del trabajo ventricular izquierdo e incremento de la contractilidad miocárdica. Eso puede ayudarte el pinzamiento aórtico. Pero así como hay efectos positivos del pinzamiento aórtico en el tórax, también hay efectos negativos. Acá podemos tener entre los efectos negativos disminución de la perfusión de las vísceras abdominales, o sea, podemos generar luego de un pinzamiento con el MEUSI o cuidados intermedios, ¿no? Podrá haber hipoxia, como decía, acidosis láctica, incremento importante de la poscarga, ya que está impuesta al ventrículo izquierdo esta necesidad, ¿no? Y bueno, en los principios de la cirugía vascular de abdomen tenemos que hacer una exposición adecuada. Siempre es importante un separador de Thompson, por ejemplo, para exponer bien las vísceras. El control proximal y distal también va a ser importante, control de la aorta, de las ilíacas, para poder llegar a reparar lesiones de grandes vasos abdominales, ¿no? Bueno, luego la limpieza de la pared vascular es importante, prevención de la embolización con algunas tromboembolectomías, se utiliza muchas veces heparina para esto, irrigación con sueros salinos heparinizados, el uso juicioso de los catéteres Fogarty, en algunos casos nos ayudan las sondas Foley o los catéteres Fogarty también para hacer una limpieza o una oclusión de zonas de sangrado, ¿no? Las suturas vasculares tienen que ser bastante adecuadas, con monofilamento, ¿no? Con suturas no reabsorbibles, evitar la estenosis en los vasos durante su reparación, colocación de injertos o autoinjertos o protésicos, realización de la arteriografia según sea posible. Y bueno, algo que tenemos que recordar nosotros como médicos, que cuando estamos frente a lesiones grandes vasculares, nos importa el control de daño, comprimir, vendar, ¿no? En la etapa 1 del control de daño podemos hacer control de la hemorragia, control de la contaminación, taponamiento intraabdominal y cierre temporal. Luego en una etapa 3 o 2, por decirlo así, pasamos a, luego de cuidados intensivos, podemos hacer un recalentamiento central, corregir la coagulopatía, volver máxima la hemodinámica, el apoyo ventilatorio e identificación de las lesiones. Eso es importante. Y en la otra etapa, el control de daño, es ya entrar a quirófano, ¿no? Para el retiro de taponamientos y reparaciones definitivas. Entonces son las 3 etapas para el control de daño. En trauma vascular abdominal podemos tener complicaciones, efectivamente también síndrome compartimental, trombosis mesentéricas, el tromboceliaco, dehiscencia de suturas, infecciones, oclusión vascular, síndrome hipovolémico sistémico o hipervolémico intestinal, fístulas aortoentéricas, la triada mortal, el síndrome de isquemia de perfusión. La triada mortal es esta. La triada mortal es todo lo que después de un trauma vascular se puede asociar, por ejemplo, a hipotermia. Si el paciente entra en hipotermia, entra en acidosis y coagulopatía, esta triada es la triada de la muerte. La triada de la muerte es hipotermia, acidosis y coagulopatía. Si el paciente entra en estos 3 componentes, pues probablemente fallezca, ¿no? Entonces, evitar que lleguemos a estas condiciones.
La mortalidad efectivamente puede darse de acuerdo a este porcentaje, lesiones combinadas de aorta suprarrenal y cava inferior hasta un 100%. Si la aorta suprarrenal está lesionada más un problema de cava, olvídate, tiene un alto porcentaje de mortalidad. Lesión de la arteria mesentérica superior, miren, llega de 40 a 80% de mortalidad, 50% de la aorta abdominal infrarrenal, 60% de lesión de la aorta suprarrenal y así sucesivamente, ¿no? La vena ilíaca 30%, la arteria ilíaca 40%. Entonces, tenemos que ya decirle al paciente de por sí cuando entramos a estos procedimientos que existe un 30-60% de posibilidades de mortalidad cuando entramos y por decirlo inclusive más si fuera otro tipo de lesiones, ¿no? Entonces tomar muy en cuenta la anatomía que tenemos, la caja torácica, la caja abdominal también es importante, las estructuras vasculares que se van a controlar ahí. Ahí tenemos que tener básicamente en nuestra cabeza la estructura anatómica, ¿no? De la arteria mesentérica superior, inferior, de la renal, de las ilíacas, de la cava inferior, de la vena porta, de las venas ilíacas, venas renales, de las venas principales que acompañan a los troncos arteriales también. Entonces eso sí es necesario recordarlo, ¿no? Y en trauma vascular ya entrar con una condición que si bien es cierto, tiene alto índice también de fallecimiento, pero podemos hacer las reparaciones de lesiones que se puedan controlar, ¿no? Entonces, en estos pacientes, por lo general van a venir con alguna clínica de shock hipovolémico, pulso filiforme, taquicárdicos, hipotensión, hipotermia, palidez a nivel de la piel, mucosa, sudoración intensa cuando hay hipotensión, agitación psicomotriz, pérdida de conciencia, todo eso ya es consecuencia del shock, de la hipotermia, la hipotensión, ¿no? Siempre valoramos los estudios ultrasonográficos, ecografía abdominal, ecografía vascular abdominal, las tomografías de abdomen, ¿no? Y las arteriografías que nos pueden ayudar en estos casos. En estos casos, para el abordaje podemos tener esternotomías, toracotomías, compresión aórticos metálicos, incisión sifopubiana, control proximal y distal de las arterias para el uso de Fogarty para retirar catéteres. Estas dos son maniobras importantísimas. La maniobra de Cattel, la que tienen que recordar, la maniobra de Cattel se aborda por el colon derecho, el hilo terminal del ligamento hepatocólico a la derecha, permite exponer la arteria renal derecha, todo el hemilado derecho de la parte retroperitoneal. La otra maniobra importante es la de Kocher, ¿no? Aquí igual incidimos el ligamento lateral del colon izquierdo, el ligamento esplénico-cólico del vaso, la cola del páncreas y el estómago a la derecha, ¿no? Permite explorar la aorta abdominal, troncos celíacos, segmentos de la aorta supraórtica e infrarrenales, el riñón izquierdo con su pedículo, el uréter, la cara retroperitoneal del colon izquierdo y la arteria ilíaca izquierda. Todo eso te permite la maniobra de Kocher. O sea, a la derecha, Cattel y izquierda, Kocher, ¿no? Y bueno, acá ya hay una descripción de algunas arterias que son importantes, como la del tronco celíaco, qué características tiene, ¿no? La ramificación, a veces hay estructuras que van a cambiar. Tronco celíaco, es importante recordar sus ramas, ¿no? La arteria mesentérica superior, la inferior, y las venas viscerales, que también ahí tienen para un poquito revisar, si no recuerdan la parte anatómica, y tenerla en consideración al momento de hacer la evaluación de esta exposición. La conducta en sí quirúrgica, obviamente ya todos, primeramente es el ATLS, el BLS, vía aérea permeable, adecuada, hemodinámicamente estable, todo eso lo controlamos. Una vez que ya esté todo eso, pasamos a la incisión mediana o una toracotomía extendiéndose hasta el apéndice sifoides o al pubis, ¿no? Control de vasos sangrantes, reparo de lesiones viscerales, reparo de lesiones vasculares definitivas. Podemos usar catéteres oclusores de hasta de 22 French, luego control de hemorragia, clasificamos la hemorragia si es que es sangrante activa o es un hematoma controlado, ¿no? En una de las tres zonas del retroperitoneo que hemos hablado, zona 1, zona 2 y zona 3, ¿no? Entonces acá hay algunas básicamente consideraciones para la presentación del lado derecho e izquierdo, que finalmente sería por la maniobra de Cattel a la derecha y por la maniobra de Kocher o extendida, también hay una maniobra de Kocher extendida hacia el lado izquierdo, liberando todos estos vasos que necesitarían reparación. Cuando hay lesiones de vena cava, ahí podemos ver lesiones asociadas, el hígado, duodeno, yeyuno, colon, ¿no? Páncreas, vasos renales. Entonces, a la par podemos también ir reparando esas lesiones, ¿no? En la porción infrarrenal,
Si bien es cierto, lesiones en la porción infrarrenal tienen menor grado de mortalidad, pero no es que no lo tengan, tienen también un alto grado de mortalidad, pero hay que tener en cuenta de los tiempos, ¿no? Una lesión suprarrenal tendrá que ser mucho más rápidamente reparada que una infrarrenal, ¿no? Acá está la maniobra de Kocher alargada, poniendo la vena cava inferior, ¿no? Bueno, acá hay algunas lesiones de vena porta y vena cava inferior. Las maniobras que facilitan el acceso vascular son las de Kocher y las de Cattel, ¿no? Hacia el lado derecho e izquierdo, en este caso sería acá una la de Kocher, ¿no? Donde nos va a mostrar justamente el lado izquierdo vascular, ¿no? Entonces, eso sobre todo es lo que hay que recordar. La Cattel a la derecha, Kocher a la izquierda, ¿sí? Bueno, después hay algunas áreas retrohepáticas, ¿no? Que podemos también considerar al momento de hacer las reparaciones o los abordajes, ¿no? A veces hay muchas veces trauma ortocavo suprarrenal, ¿no? Donde también tenemos que tener en cuenta si se lesionó o no la corteza suprarrenal, la glándula suprarrenal, etcétera, ¿no? Uno de los parámetros importantísimos en el trauma vascular abdominal es el tronco celíaco, ¿no? Y también las renales. Por supuesto, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, que hacen el arco de Riolano finalmente, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que también considerar cuando hace las maniobras, ya sea la de Kocher o la de Kocher, para poder reparar el vaso. Primeramente se clampa la parte superior, la parte inferior, valoramos, evidenciamos dónde está la zona de la lesión y reparamos. Es una reparación primaria o con algún injerto, con algún parche, que también se puede utilizar. Una incisión subsifoidea y púbica, suprapúbica, ¿no? Y llegamos con las maniobras a visualizar vena cava, aorta, por todas las ramas, ¿no? Ya sea una sutura directa, o podría ser con clampaje, ¿no? Como han visto acá, clampamos a ambos lados y evitamos que no se rompan, no se lesione más el vaso y realizamos las reparaciones, ¿no? Por supuesto que antes de hacer el clampaje tenemos que pedirle al anestesiólogo que nos coloque heparina para evitar coágulos intravasculares, ¿no? Eso es importante. Muy bien, entonces, suturas primarias o anastomosis terminales o colocar injertos. Entonces, cualquiera de estas técnicas, así como la parte vascular periférica, van a ser necesarias al momento de hacer la reparación o el abordaje retroperitoneal. Bueno, en muchos casos pueden fallecer, obviamente, por exsanguinación, pero si llegamos a clampar la aorta torácica, hacer un clampaje con una Satinsky, por ejemplo, de la cava inferior o superior, o la ilíaca o la aorta distal, podríamos lograr reparar de alguna manera y salvarle la vida al paciente, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que corresponde a trauma vascular. La técnica en realidad es la misma, clampaje proximal y distal de la lesión, valorar la lesión, que es una lesión continua, discontinua, y luego de ello proponer los tratamientos que se puedan dar quirúrgicamente, ¿no? O sea, sutura primaria, interposición de injerto, ¿no? Anastomosis terminal, anastomosis lateral, teniendo en cuenta, por ejemplo, de no estenosar el vaso que se va a reparar. Eso es importante. Porque igual con una estenosis vascular podría de repente tener un control de mejor manera. Pero bueno, la idea es hacer una cirugía lo más rápido posible, no extenderse en los tiempos y de alguna manera compensar al paciente en su proceso de acidosis, que es lo que finalmente va a llegar por un fenómeno oxidativo y de hipoperfusión, recuperarlo después de esta intervención. La parte renal es importante, la parte vascular distal también, porque acuérdense que todo va vinculado, riñón, corazón, pulmones, es importante, ¿no? Hasta acá, jóvenes, ¿alguna pregunta de trauma vascular? Que básicamente son los mismos principios de traumatismo periférico, solo que hay que tener básicamente en cuenta las vías de abordaje y las maniobras que se utilizan, ¿no? Ya, por supuesto, la práctica, si en un momento ustedes son cirujanos generales o son cirujanos vasculares, la práctica les va a dar, por supuesto,
la destreza de cuál es el abordaje que más ustedes van a utilizar. Pero en conclusión, maniobra de Cattel para incidir al hemilado derecho de la parte retroperitoneal. Y la maniobra de Kocher para el lado izquierdo. Cuando hacemos trasplante de órganos, utilizamos lo mismo. Cuando hacemos ablación de órganos, o sea, retiro del riñón, páncreas, hígado, etcétera, hacemos estas maniobras, la de Kocher y la de Cattel, llegamos a las mesentéricas, al tronco celíaco, canulamos la aorta, canulamos la vena cava y perfundimos el líquido de perfusión, que es el custodiol, para lavar los órganos, que en este caso es el riñón, el hígado, el páncreas, corazón y pulmones, ¿no? Terminado este proceso, se entra a cirugía de banca, donde se reparan, se visualizan bien los calibres de los vasos y luego van a pasar estos órganos, obviamente, a implantarse en un nuevo receptor, ¿no? Entonces, estas maniobras van a ser importantísimas al momento de hacer trasplante de órganos, ¿no? Por eso es necesario recordarlas, si en algún momento también ustedes van a interesarse por la especialidad, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, ¿alguna pregunta de repente al respecto? ¿Alguien quisiera una aclaración? Son fundamentales las pinzas que utilizamos acá. El separador de Thompson, las pinzas de Ibeke y las pinzas Satinsky, los clamps de aorta, todo eso va a ayudar mucho a que se pueda hacer una buena intervención, ¿no? A ver, tenemos algunos jóvenes que están preguntando. A ver, Yamit Araceli Hualpa. Yamit Araceli, ¿está presente? Yamit Araceli. Araceli. A ver, mencióname 2 o 3 principios de la cirugía vascular que recuerdes, de esta clase o de la anterior. Principios o 3 principios de la cirugía vascular. ¿Qué principios tenemos que tener en cuenta? A ver, vamos a otro alumno. Mariluz, Miriam. A ver, Miriam, Callers. Presente, doctor. Miriam, a ver, recuérdanos 2 o 3 principios de la cirugía vascular. La mayoría creo son damas. No se acuerda. A ver, Wilber, Alex Tumpe. Wilber, Alex Tumpe. Wilber no se encuentra. Al delegado me pasa la lista de hoy día, por favor, ¿ya? Rubén Joaquín Quiroga. Rubén Joaquín. Tampoco está. Presente, doctor. A ver, Rubén, dime 2 principios de cirugía vascular que hayamos conversado hace rato, o bien en la anterior clase también. Son sencillos los principios, ahí están expuestos. Uno de ellos, por ejemplo, es control proximal y distal del vaso, ¿no? ¿Qué otro principio Posición tenemos? adecuada también, doctor. Exposición adecuada, muy bien. Después, Limpieza de la pared vascular, doctor dañada. está muy bien. El otro principio también es importante que no se olviden, porque hay que poner un anticoagulante para que no se formen trombos al momento de hacer las reparaciones. Heparinización del paciente, ¿no? Por lo general se coloca un CC endovenoso. Le pedimos al anestesiólogo, por favor, doctor, póngame un CC de heparina,
Pues si es pequeño puede ser medio cc también, ¿no? Y procedemos a las reparaciones. Esos principios son importantísimos recordarlos cuando uno hace un manejo de vasos, ¿no? Ya sea un trauma abdominal grande, pequeño, así. Siempre el lavado, la heparinización ayuda bastante a que no se formen coágulos al momento de hacer las reparaciones, ¿no? De esta técnica. Muy bien, chicos. Entonces, me manda la delegada, por favor, la relación de asistentes de hoy. Eso normalmente me manda con un porcentaje al final de la valoración de la asistencia. Muy bien. Estamos todos están asistiendo a la parte práctica, ¿no? No tienen ningún inconveniente, ¿no? Este grupo le toca los lunes, ¿no? En la noche. Lunes tenemos con ustedes la parte práctica, ¿no? Sí, doctor. Listo, jóvenes. Entonces esto sería por hoy el tópico de trauma vascular abdominal. La siguiente vamos a hacer ya la parte venosa. Vayan repasando un poquito para que vayamos ya más rápido en la secuencia, por ejemplo, de la enfermedad varicosa, úlceras venosas arteriales, por pie diabético, etcétera, ¿no? Que dicho sea de paso están siempre muy de boga hoy por hoy los futuros hospitales. En realidad el manejo que se tiene que tener son justamente ya con estos comités de pie diabético, con el manejo de trauma vascular. Ahora la tendencia en lo que es vasos, por ejemplo, es tratar de salvar lo más que se pueda, por ejemplo, las lesiones angiopáticas en diabetes, ¿no? Entonces no nos vamos a la tendencia del traumatólogo a amputar, no. La idea es tratar de darle una posibilidad, una opción, una chance al paciente que entra en un problema vascular, ¿no? Listo, chicos, entonces hasta acá por hoy. La próxima sesión nos encontramos con la parte venosa, ¿no? Buenas tardes con todos. Buenas Buenas tardes. tardes, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Ya te envié, ya. Doctor, buenas tardes. Perfecto, está muy bien.